decir. Pero acaba de decir en Romanos, una vez más la quinta carta que él escribió, de que él ya es muerto como nosotros al pecado. Pero ¿cómo es de que en 2 Tesalonicenses él dice que todavía hay algo que lo afecta? Es más, dice en Romanos, una vez más, vayan conmigo, si no lo vamos a encontrar otro día, ay, disculpen mis hermanos. En el capítulo 7, regresamos a Romanos capítulo 7, verso 20, otra cosa que también marca algo que dice contrario a lo que él acaba de decir en el capítulo 6, dice, verso 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pero en el capítulo 6 acababa de decir de que ya estamos muertos para el pecado. Pero aquí dice de que el pecado mora en él. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es posible de que Pablo, diciendo, ya estamos muertos al pecado, en un capítulo adelante dice, todavía el pecado mora en mí? Y nosotros también tenemos eso, porque pueden ustedes escuchar, posiblemente esta es la primera vez que han escuchado de que ya el pecado ha muerto para nosotros. Pero ustedes puedan que se relacionen más al capítulo 7, verso 20, donde dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Posiblemente tú dirás en tu corazón, ahí está, por eso es de que sigo con los malos pensamientos, o la mala actitud, o el mal carácter, o malas situaciones o pecados que yo sigo cometiendo. Claramente dice, porque el pecado sigue morando en mí. En otras palabras, son dos pensamientos, pero ligeramente una después de la otra. Pablo estaba literalmente unos 100 palabras anteriormente, dice, ya no hay pecado, ya hemos muerto al pecado, y 100 palabras después dice que hay pecado que mora en él. De tal manera que en el verso 24, casi gritando, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero Pablo, acabas de decir un capítulo anteriormente de que tú y yo ya estamos muertos al pecado. Y ahora estás gritando, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es algo interesante, es un pensamiento posiblemente uno diría de dos pensamientos, es de dos sentidos, de lo bueno y lo malo. Y así somos nosotros muchas veces. Nosotros muchas veces tenemos victoria sobre el pecado y damos, gloria a Dios, qué bueno, ya no hice lo que antes pude haber hecho. Pero inmediatamente o días después o horas después, uno cae en otra situación y dice uno, híjole, sigo con lo mismo, sigo el mismo, lo que ustedes sea que ustedes y yo hemos cometido. Entonces, en conclusión de esto, dice que Pablo, aquí escribía, Pablo tenía en él el capítulo 6 y también el capítulo 7. Él tenía los dos pensamientos. En el capítulo 6 tiene un pensamiento, he muerto al pecado, hemos morido al pecado. En el capítulo 7 dice, miserable de mí, porque este cuerpo me sigue haciendo pecado. Entonces, dos respuestas. Posiblemente es difícil de entender porque nosotros estamos en este cuerpo y nuestro cuerpo es carnal y camina hacia el pecado, pero también posiblemente es porque hay una lucha con el espíritu que está dentro de nosotros de que quiere ser lo bueno. Posiblemente eso es lo que estaba pensando o lo que estaba moviendo en el corazón cuando escribió Pablo esta carta. Reconoció el espíritu donde sea y reconoce que hemos muerto al pecado, pero también reconoció en el capítulo 7 de que estamos en un cuerpo pecaminoso. O, aquí escribía, la jornada continúa, la lucha continúa que tenemos en este cuerpo. Ya tenemos nosotros que continuar en este cuerpo pecaminoso una jornada. En otras palabras, el caminar en el Señor, a veces van a haber valles, a veces van a haber montañas,
A veces van a haber fracasos por nuestra manera de ser, nuestro cuerpo pecaminoso, pero a veces van a haber glorias porque hemos permitido que el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo domine o gane esa carne. No sé yo exactamente la respuesta, porque tengo que ver más a Romanos, pero lo que sí sé, aquí escribía yo, es de que el capítulo 6 habla de una victoria sobre el pecado. Entonces, regresemos al capítulo 6. Capítulo 6 habla de una victoria sobre el pecado. ¿Por qué? Porque una vez más, en el verso 2 dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces nosotros ya hemos sido bautizados en Cristo Jesús, nosotros hemos muerto al pecado. ¿Cuántos pueden declarar eso? Yo he muerto al pecado. Que uno dirá, no, es que tú no sabes cómo llegué hoy, Alex. No, la palabra dice que hemos muerto al pecado. Entonces, habla de una victoria sobre el pecado. Habla de una victoria sobre el pecado. Pero también tenemos que reconocer que está en el verso 7, capítulo 7, perdón. Porque allí nosotros vemos de que Pablo mismo dice que, hey, yo todavía estoy en un cuerpo pecaminoso. Entonces aquí escribían, nos ayudará más esto, entender, para conocer estas verdades, para poder vivir en victoria sobre el pecado. Y de eso quiero hablar hoy en esta noche. Denme unos 15, 20 minutos. Quiero hablar acerca de la victoria sobre el pecado. Victoria sobre el pecado. Romanos capítulo 6, verso 11, por favor. Romanos 6, verso 11. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, una vez más, Pablo dice ahí, hey, nosotros ya estamos muertos al pecado. Ya el pecado ya no está en nosotros. Espérate, pero más adelante, Alex, en el capítulo 7, Pablo va a decir que dice, ay de mí, miserable de mí, en este cuerpo pecaminoso. Pero en el verso 11 dice que nosotros estamos considerados muertos al pecado. Entendemos o consideremos que estamos muertos al pecado. Si entendemos eso, mis hermanos, porque nosotros somos humanos y no me van a dejar mentir de que muchas veces hay un conflicto, hay un dilema, hay un problema del pecado en nosotros. Porque sí somos humanos y porque, como dice en el capítulo 7 Pablo, estamos en un cuerpo pecaminoso. Entonces, muchas veces eso nos trae, pero para abajo tremendamente. Ay, sigo lo mismo, sigo haciendo lo mismo, no cambio. ¿Por qué no cambio? ¿Por qué sigo con la misma situación? ¿Por qué cuando veo a esa persona el mismo pensamiento llega? ¿Por qué cuando viene esa situación el mismo pensamiento llega? ¿Por qué? El verso 11 dice que nosotros ya nos consideramos muertos al pecado. Ok. ¿Cómo entonces puedo hacer eso? Tenemos que entender eso, que estamos muertos al pecado. Entonces lo primero que tenemos que hacer es entender eso, que se capte, que se grabe, que esté totalmente nosotros convencidos que estamos muertos al pecado. Pero Alex, no, estás muerto al pecado. Pero sigo, no, estás muerto al pecado. Pero Maika, no, estamos muertos al pecado. Muertos al pecado. Está hablando con Romanos. Si han visto ustedes la carta de Romanos, son cosas fuertes de que también los romanos estaban ellos viviendo, actuando, etc. Pero Pablo les dice, están ustedes muertos al pecado. Pero si entendemos eso, también tenemos que entender que estamos, lo que sigue en el verso 11 dice, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ok? Es lo primero, tenemos que entender, muertos al pecado, vivos para Dios. Vivos para Dios en Cristo Jesús. Verso 12. Primero entendamos eso. Verso 12, si entendemos eso, llega el verso 12.
no pueden ustedes, no puedo yo seguir el verso 12 si no he entendido el verso 11. El verso 11 me dice que estoy muerto al pecado. Verso 12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Aquí nos detenemos por un momento. No reine en nosotros el pecado en este cuerpo mortal, en vuestro cuerpo mortal. Aquí está el dilema de aquellos que dicen: oh, es que yo ya conozco a Cristo, Cristo me salvó, pero sigues en lo mismo, pero sigues pecando, sigues haciendo lo mismo. ¿Cómo es posible? No, es que yo estoy salvo, y la gracia de Dios es suficiente para mí y yo puedo vivir mi vida. No, perdón, pero no, porque ahí dice: no reine pues el pecado. Entonces no puede alguien, el que dice: yo tengo a Cristo Jesús en mi corazón, pero sigue yendo a la discoteca o teniendo cosas, ustedes saben, cualquier cosa que ustedes pueden pensar, no puede entonces ellos decir que están ellos vivos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ahí dice claramente en el verso 12: no reine. Entonces ellos no han entendido el verso 11, como dice: consideraos muertos al pecado. Es que si nosotros ya hemos entendido eso, nosotros no vamos a seguir en lo mismo. Pero muchas veces nos olvidamos de que ya estamos muertos al pecado. Esa es la situación. Entonces nos olvidamos del verso 11 y claro, no podemos seguir adelante en el verso 12. En vez de decir no reine, nosotros estamos campeones en el pecado. Está reinando en nosotros. Entonces, los que piensan así no pueden aceptar eso, porque literalmente sus vidas no están viviendo estos versos. Tú y yo sí, por su gracia, cuando dicen amén. Verso 12: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces aquí también escribía yo: ni tampoco presentemos nuestros miembros al pecado. Me gusta que dice ahí nuestros miembros, porque algunos de nosotros tenemos miembros que rápidamente van al pecado. Posiblemente nuestra mente, posiblemente nuestro corazón, posiblemente nuestros pies. Entonces es muy interesante, y no dice totalmente el cuerpo, pero vuestros miembros, que sí, todos los miembros componen el cuerpo. Santiago capítulo 4 da un poco más fuerza a este verso 12. Santiago capítulo 4 verso 7. Miren lo que dice aquí: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El problema de nosotros es de que nosotros a veces, no aquí, pero a veces los de afuera no resisten al diablo. Muchas veces van mano con mano de mano, van abrazados con el diablo. Pero ahí dice claramente: someteos pues a Dios, resistid al diablo. En otras palabras, como dice el verso 12, nosotros ya no tenemos que presentar nuestro cuerpo hacia el pecado. Ya estamos, ¿cómo dice? No reine en nosotros el pecado. ¿Sí? Regresamos a Romanos capítulo 6, verso 12. No reina pues el pecado. Resistid al diablo. Resistid al diablo. Entonces, ¿qué más tenemos que hacer? Si llegamos al verso 12, y el verso 12, mis hermanos, es cada día. ¿Cuántos dicen amén? El verso 12 es cada momento. El verso 12 es en cada situación. Porque el verso 11 posiblemente lo podemos tener en nuestro corazón. Ok, ya estoy muerto al pecado. Ya estoy vivo para Dios en Cristo Jesús. Posiblemente sí, pero el verso 12 es cada día. No reine pues el pecado en mi cuerpo mortal. Cada día, cada hora, no reine pues el pecado en mi cuerpo mortal.
Cuando salgo afuera, no reine pues el pecado en mi cuerpo mortal. Eso es cada día. A veces lo hago, a veces no lo hago. Pero el verso 11 tiene que estar ahí, porque si no sale el verso 11, no podemos llegar al verso 12. Si llegamos al verso 12, que yo veo que es cada día, entonces el verso 13 también puede llegar. Y ese también es un verso que nos llega cada día. ¿Y qué es? Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, una vez más, el tema de hoy es el pecado. Número 1, entendamos de que ya estamos muertos al pecado. Número 2, tenemos que resistir al diablo, tenemos que resistir a este cuerpo mortal que desea el pecado. Eso es de cada día. En igual manera el verso 11. Y el verso 13 dice, si hacen estas cosas, entonces ustedes van a presentar vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Nos dice que nosotros nos tenemos que presentar a Dios como vivos. Como vivos. ¿Y qué más? Vayan por favor conmigo al Salmo capítulo 5. Salmo capítulo 5. Verso 3. Salmos capítulo 5, verso 3. Miren aquí. Dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. El verso 13 dice, presentaos a Dios vosotros como vivos. Aquí dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. En la mañana, ¿cómo comienza nuestro día? Nos presentamos delante del Señor y decimos, Señor, hoy me presento vivo delante de ti. Hoy me presento vivo con el entendimiento que ya estoy muerto al pecado, con el entendimiento que yo voy a resistir al diablo, con el entendimiento que voy a resistir a este cuerpo mortal, este cuerpo carnal, este cuerpo pecaminoso. O son como yo, que en la mañana no me presento. A veces tengo la camisa al revés porque me levanto tan temprano. No estoy presentándome delante de Dios. Simplemente el enfoque es de presentarme al trabajo. Y estoy con la camisa dentro para afuera. Estoy con diferentes zapatos, calcetines ni son del mismo color. Así estoy yo presentándome. Pero aquí dice que en la mañana me presentaré delante de ti. Entonces, una clave, si algo ustedes pueden recibir hoy en esta noche, cada mañana, y si ustedes lo hacen, gloria a Dios, está mejor que yo, qué bueno. Presentémonos en la mañana delante del Señor. Señor, te encomiendo mis manos, te encomiendo mis pies, te encomiendo mi mente en esta mañana. Yo voy a hacer lo que tú deseas. Y claro, no es garantía, porque una vez más, como Pablo dijo en el capítulo 7, ay, miserable de mí que estoy en este cuerpo mortal. No es garantía, pero sí va a haber ¿cómo le puedo decir? Un buen porcentaje de que sí vamos a estar cañones ese día, si nos presentamos en ese día, en esa forma, presentándonos delante del Señor. Segunda de Timoteo, por favor, vayan conmigo. Tengo unos 2 versos más. Segunda de Timoteo, por favor, segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahora, esto es claro, hablando acerca de los obreros. ¿Cuántos de nosotros queremos ser obreros del Señor? ¿Qué es un obrero? Alguien que presenta la palabra de Dios. Entonces, todos nosotros, si no estamos considerados, oh, tú eres obrero del Señor, el Señor nos considera como obreros, ¿sí? Que vamos a compartir la palabra del Señor. Entonces dice ahí, a nosotros, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Dios mío, yo estoy aprobado, no por nuestras fuerzas,
sino porque una vez más, como vemos en el capítulo 6 de Romanos, ya estamos muertos al pecado. Muertos al pecado. Me presentaré delante de ti en la mañana, Señor. Haz tu voluntad en mí. Una vez más, preséntate con diligencia a Dios aprobado. Y, ¿qué más? Si pueden también sacar algo también de esta enseñanza, que use bien la palabra de verdad. Que nosotros estemos ahí usando bien la palabra del Señor. Muchas veces nosotros usamos la palabra del Señor para castigar a los demás, para que nos obedezcan, para que nos hagan caso, para que nos sintamos bien. Son cosas incorrectas. Formas correctas de usar la palabra del Señor. Entonces, en conclusión, vemos aquí de que Romanos nos habla de que estamos muertos al pecado, pero de igual manera Pablo dice que todavía está ese cuerpo mortal, ese cuerpo pecaminoso. Capítulo 6 nos dice, número 1, estás muerto. Tienes que entender, Alex, tienes que entender que tú ya estás muerto al pecado, verso 11. Verso 12, no reine en ti pues el pecado, no reine en ti pues el pecado. Y verso 13, presentémonos delante de Dios vivos. Según el Timoteo capítulo 4, por favor vayan conmigo, según el Timoteo capítulo 4, verso 7. Pablo escribió Romanos. Pablo habla en el capítulo 6 de esa muerte al pecado, pero también en el capítulo 7 dice que ay, miserable de mí, que vivo en ese cuerpo pecaminoso. Pero miren lo que dice 2 Timoteo capítulo 4, verso 7. Él dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Romanos fue la quinta carta que Pablo escribió. 2 Timoteo es la última carta que él escribió. Y él ahí dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Interesante de que después de eso, no sé, creo que unos 5 o 10 años, pero interesante de que ya en la quinta carta, él ya le estaba diciendo de que hemos muerto al pecado. Él siguió viviendo. De igual manera nosotros. Hoy podemos decir, yo he muerto al pecado. También podemos decir, ay de mí, este cuerpo miserable, este cuerpo pecaminoso, como dice el capítulo 7. Pero va a haber un día, cuando dicen amén, donde vamos a poder decir igual como Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Él escribió esto en la cárcel. Él escribió eso posiblemente sabiendo de que ya sus días eran muy cortos. Posiblemente ya le habían dicho, no, ya te vamos a matar o qué sé yo. Pero para él decir eso, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, verso 8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo reconoció de que él estaba muerto al pecado. Nosotros estamos muertos al pecado. ¿Cuántos se pueden atrever a decir eso? Yo estoy muerto al pecado. Y uno dirá rápidamente, la mente dice, ay, pero sigo. Ay, pero lo que hice. Ay, pero lo que dije. Hey, estamos muertos al pecado. Verso 11 del capítulo 6 dice que están muertos al pecado. Verso 12 dice, resistid, no reine en ti el pecado. Ahí está, ok, ahí ya me puedo entender yo, porque eso, yo tengo que seguir no permitiendo que reine el pecado. Y el verso 13 dice, nos presentamos vivos delante de Dios. Vivo es cuando estamos, ustedes saben, cuando hemos ganado, cuando hemos tenido victoria sobre ese pecado.
no me puedo, quiero llegar al servicio, o quiero llegar a contarle a mi esposa o a mi esposo la victoria que tuve, ¿verdad? Y aunque muchas veces digan, ay, ¿por qué tuviste victoria sobre eso? Si no tienes que pensar, hey, come on, permíteme tener victoria, ¿verdad? Pero a veces nos falta, todos nos falta. Pero para que finalmente podamos decir, como Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces, en conclusión, hablamos del pecado, de que nosotros ya tenemos victoria sobre el pecado, mis hermanos. ¿Cuándo dicen amén a eso? Pero es cada día. Cada día entender, hey, ya no está en mí. ¿Qué más? Tengo que no permitir que no reine el pecado en mí y me tengo que presentar vivo delante de Dios, presentarnos vivos delante de su misericordia. Cerramos nuestros ojos en esta hora. Amado Dios, damos gracias, Señor, porque tu palabra ha sido compartida. Dios mío, te pido en el nombre de Jesús que pueda esta palabra llegar a nuestro corazón. Que esta palabra, Señor amado, nos dé fuerza, Señor amado, de que posiblemente decíamos en nosotros, ay, ya no más, ya no puedo, mira cómo soy. Pero esta palabra nos dice, sigue adelante, sigamos adelante. La victoria ya es nuestra. La victoria ya es nuestra, ya simplemente se tiene que manifestar en nosotros. Y permite, Señor amado, que esa victoria sea manifestada en nosotros. Que nosotros veamos cada día más cómo maduramos en esa mente de Cristo, cómo nosotros aumentamos a nuestra vida hacia ti, que nos presentemos delante de ti vivos, Señor amado, deseando que tú reines, que seas tú más en nosotros y menos de nosotros en nuestro cuerpo, Señor amado. Te pido en el nombre de Jesús, llévanos con bien, Padre, permítanos una vez más, día domingo, reunirnos, Señor amado, y aprender de ti y mostrar, Señor, a un mundo perdido de que hay un Cristo que reina, un Dios vivo, un Dios santo, un Dios que desea lo mejor para nosotros y que nosotros te demos lo mejor hacia ti. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias por tu palabra. El pueblo dice amén y amén. Bueno, somos